aquí llegó la reina. La piragua, la piragua, la piragua, la piragua. Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua. El historiador Armando Martínez, y yo estoy completamente de acuerdo con él, nos ha llamado la atención sobre eso de la patria boba. Él ha dicho, no, mire, del 10 al 19 ninguna patria boba, ahí hubo cosas realmente fundamentales y hay que mirar con mucho cuidado eso, ese cuento que nosotros, un poco denigrando a la gente que estuvo del 10 al 19, pues estaba haciendo. Entonces esas son cosas que independientemente de cualquier forma como los hombres de Estado quieran manipular estas cosas colectivas y apoyarse en los medios y en fin, en toda esta parafernalia, ustedes no se imaginan lo que va a ser el 16 de septiembre en México. Eso va a ser algo, es decir, lo que se hizo aquí es pálido alrededor de la mega celebración con orquestas, con luces y sombras, con toda suerte de luces y sonidos, que se llama, en fin, con todo el tipo de cosas, con unos presupuestos, pese a que debería haber realmente una austeridad republicana en México, dadas las condiciones de las finanzas públicas. Sin embargo, pues realmente son varios cientos de millones de dólares que se van a gastar allá. Pero ¿qué queda de todo eso? El punto es ¿qué queda de todo eso? A mí me parece que nosotros, los académicos, los historiadores, en fin, no solo sino muchos que trabajamos estos temas, pues somos voces muy marginales frente a toda esta cuestión tan masiva y sobre todo cuando es manipulada desde el Estado. Pero sí se puede hacer algo que vale la pena si uno quiere realmente ser congruente con quienes fueron protagonistas o quienes idearon o terminaron ideando finalmente algo que resultó en las independencias. Y es mirar cuáles son los valores políticos centrales. Esto de la ciudadanía, por ejemplo, esto de que todos somos iguales ante la ley, esto de que todos tenemos que tener en principio las mismas condiciones de acceso a la justicia, esto de que frente a la ley no hay los de arriba y los de abajo, los gobernantes y los gobernados, o el partido de gobierno y el partido de oposición. Realmente el tema de la ley y el tema de la ciudadanía desde ese punto de vista, no para hacer un fetichismo de la ley, porque la ley se puede cambiar, por supuesto, implica de todas maneras un valor muy profundo que fue el valor de la igualdad política. Ese valor es un valor que hay que reflexionar. ¿Cómo nos ha ido con eso? ¿Cuándo eso ha funcionado? ¿Cuándo no? ¿En qué condiciones? ¿Para quiénes sí? Porque claro, hay una gran cantidad de gente invisible en Colombia. Ahora, nosotros hemos hecho sistemáticamente invisibles frente a la ciudadanía a una gran cantidad de gente. El tema es cuando alguna investigación antropológica o histórica o sociológica nos hace un poco visibles y de repente algún legislador o algún político inteligente dice, mire, sí está ocurriendo esto. Nosotros, por ejemplo, en la contabilidad que hacemos en este país, llamemos una especie de contabilidad moral, si es que eso no es incongruente, los dos términos, hicimos invisibles a los desplazados. ¿Cuántos miles de desplazados hay en Bogotá? ¿Y por qué los hemos hecho invisibles pese a que los vemos todos los días? Bueno, eso es algo que no se podría plantear como lo estoy planteando si hace 200 años no hubiera habido un grupo de gente que comenzó a pensar en ese tipo de términos, en ese tipo de reflexiones, no para llegar a los extremos si ustedes quieren, pero de todas maneras al menos para abrirle al entendimiento o abrir el entendimiento a ese tipo de preguntas. Y yo creo que eso es la manera como nosotros, ciudadanos, podemos reflexionar en relación con el Bicentenario.
Una de las tantas promesas de esa época fue la ciudadanía. ¿Qué clase de ciudadanos somos? Podemos ser ciudadanos cuando, con buena o con mala conciencia, sabemos que hay otros que, pese a que en teoría son ciudadanos, en la realidad no lo son, y nosotros sabemos eso. Bueno, ese es el tipo de cosas que yo creo que pueden contribuir a recordar con decoro, con la razón, con la tolerancia que requiere todo esto, esto que llamamos el bicentenario. Muchas gracias. Ahora, yo les quiero hablar como un simple profesor universitario, que es lo que soy, un profesor que enseña historia en una universidad pública, que tiene sus implicaciones y sus diferencias sustanciales con respecto a universidades privadas en Colombia. Y si yo he podido entender bien lo que hago y lo que debo hacer como profesor de historia en una universidad pública en Colombia, si hay estudiantes míos, por favor, me corrigen si llego a equivocarme en este punto. Uno de los elementos sustanciales de lo que considero mi misión como profesor de historia es formar en la investigación y en la escritura de la historia. Investigación y escritura de la historia. Formar en la crítica historiográfica, aprender con mis estudiantes a examinar con criterio lo que produce la historiografía, lo que producen otros autores y otras autores, para saber dónde estamos parados, para saber si ahí debemos estar parados y para dónde debemos seguir nosotros. Y también porque me interesa con los estudiantes aprender a difundir el conocimiento histórico, a encontrar un equilibrio entre la necesidad de ser sistemáticos y exhaustivos y ser lo suficientemente publicísticos, divulgadores para el gran público de ese conocimiento histórico que elaboramos en las investigaciones. Todo esto que estoy tratando de hacer más que bien en esa universidad, en la Universidad del Valle, adquiere vigencia en esta coyuntura de conmemoraciones. Y yo confío en que este ciclo de conmemoraciones bicentenarias pueda servirnos, entre muchas cosas, para lo siguiente. Primero, para que las universidades públicas, lo que más me interesa, le den prioridad a la formación de jóvenes investigadores, mediante becas de investigación y mediante ciclos completos de formación desde el pregrado hasta el doctorado. Segundo, crear departamentos de publicaciones lo suficientemente serios, sistemáticos, que sirvan del filtro para publicar libros decorosos que formen colecciones no solamente de historia, y principalmente de historia, y no solamente con el rótulo del bicentenario. Y tercero, también me interesa que esas universidades puedan provocar, estimular reflexiones sistemáticas sobre el oficio de historiador y su relación con las demás disciplinas de las ciencias humanas. Algo que me interesa mucho que pensemos, que reflexionemos en este trance conmemorativo que, insisto, puede tomar su tiempo, sabiéndolo pensar de esa manera, es el lugar del conocimiento histórico, el lugar del conocimiento histórico en la sociedad colombiana, y el lugar del historiador en este ciclo de conmemoraciones que, a mi modo de ver, insisto, apenas comienza. Este es un asunto que, primero, creo que hay que advertir eso, no le incumbe solamente a los intelectuales, no solamente para el divertimento intelectual, le incumbe a los ciudadanos.